Bueno, vamos a continuar con los Streptococcus fecalis. Estos son microorganismos indicadores que estaban dentro del grupo de indicadores de origen fecal, pero por fuera de la familia de las enterobacterias. Estos microorganismos tienen un hábitat normal, que es el aparato digestivo de los animales de sangre caliente. Tienen una capacidad de crecer en cloruro de sodio, ¿sí?, a un 6,5%. Tiene una temperatura óptima de 45 grados centígrados, bastante alta a las que veníamos viendo, parecida a la de las Escherichia coli. Son bacterias gram positivas, son anaerobias facultativas. Recuerden que esta capacidad es la que tiene el microorganismo de poder crecer con o sin oxígeno, pero prefieren, cuando son anaerobios facultativos, crecer en ausencia de oxígeno, y no esporulados, ¿sí? No generan, no son formadores de esporas. Este microorganismo indicador, por lo general, es un indicador de una probable contaminación fecal en agua, cuando hablamos de este tipo de alimentos, ¿sí?, de lo que es toda la potabilización de agua y la producción de agua. Y en las industrias también es como un indicador de higiene y de desinfección en las empresas, ¿sí? Recuerden de que habíamos dicho que había ciertos productos que se utilizaban para desinfectar y que estos, si no se usan de manera responsable o de manera correcta, no logran terminar de eliminar todo este tipo de bacterias o de microorganismos que pueda llegar a estar presente en lo que es el suelo, las máquinas, más que nada en lo que son las salas de producción. Y esta característica importante que tiene esta bacteria, que es la capacidad de crecer en sal, se relaciona mucho a lo que son las conservas. Ustedes, como saben, hay muchos alimentos que tienen una concentración de sal alta para justamente inhibir cierto tipo de microorganismos, pero en esta oportunidad este microorganismo logra crecer en una concentración de sal, así que también por eso es un microorganismo indicador para tener en cuenta. Luego teníamos dentro de también los indicadores de origen fecal, ¿sí? Por último estaba el anaerobio sulfito reductor. Este es un grupo de microorganismos que son estrictamente anaerobios, lo que significa que ellos sí o sí tienen que vivir sin oxígeno, ¿sí? Donde hay oxígeno no viven. Son principalmente los del género Clostridium, los que nos tienen que importar a nosotros, digamos, los de gran relevancia dentro de este grupo grande de anaerobio sulfito reductor. Estos sí forman esporas, lo cual también los hace extremadamente peligrosos, y aún más que son resistentes a desinfectantes y a tratamientos térmicos. Por eso yo acá en las imágenes le puse todo lo que son alimentos envasados al vacío, porque una vez cree que por estar envasados al vacío y no tienen oxígeno, el alimento es mucho más seguro, pero hay ciertos microorganismos que pueden vivir y les gusta vivir y crecen en ambientes sin oxígeno, entonces también son peligrosos. Y también más que nada lo que son los enlatados, ¿sí? Estos dos alimentos, estos dos grupos de alimentos que tienen esta particularidad de envasados son en donde los tenemos que buscar principalmente, ¿sí? Donde más tenemos que hacer hincapié. Ahí yo les puse unas imágenes, ¿sí?, de cómo se lo buscaría a este microorganismo. Obviamente le tenemos que dar esas condiciones de anaerobiosis dentro del laboratorio, por lo cual esa jarra con la tapa roja que ven ahí es un sistema de anaerobiosis, donde ahí se va todo el oxígeno, entonces uno ahí metería su medio de cultivo con el microorganismo, y debería de crecer si es que se encuentra. Y la otra manera de buscarlos es también con tubos, y arriba del tubo le ponemos o un tapón con vaselina o algo que también genere este sistema de anaerobiosis para permitir el crecimiento de este microorganismo. Este microorganismo en particular es indicador de contaminación fecal, no reciente, porque como genera este tipo de esporas, que es lo que les expliqué, que era la capa protectora que tienen la capacidad de algunas bacterias de tenerla, puede que encontremos esta bacteria, pero que no sea una contaminación del día, sino que pueda hacer meses que está ahí, y como está con esa capa protectora, más allá de que lo hayamos desinfectado el lugar,
que hayamos tenido un montón de otras condiciones para eliminar estas bacterias, sigue estando presente porque tiene esta capa protectora que la protege de todo tipo de elementos externos que la quieran destruir. Y también puede ser por una falla higiénica, ¿sí? Como veníamos hablando, este tipo de desinfectantes, de lo que son, a veces cuando en industria se utiliza mucho lo que es materia grasa, ¿sí? Cuando se hacen, por ejemplo, no sé, en panaderías, que utilizan mucho lo que es la manteca o cosas que después utilizan desincrustantes y desengrasantes y luego desinfectan, si dejamos un cúmulo de todos estos productos en la mesada porque tiene grietas o lo que fuere, esta bacteria puede estar ahí, generó su espora y uno por más que después limpie y recontralimpie, esta bacteria va a seguir ahí presente, ¿sí? Como dijimos, dentro de los anaerobios sulfitos reductores, el grupo más importante o de relevancia son los Clostridium. Los han escuchado hablar porque es bastante conocida lo que es el Clostridium botulinum. Y luego tenemos el Perfringens, que no es tan conocido, pero también es de relevancia. Estos dos Clostridium, estos dos tipos, son muy importantes porque generan intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Por eso nosotros deberíamos de ya encontrar desde un principio si hay un anaerobio sulfito reductor para evitar después que aparezca algún tipo de estos dos Clostridium dentro del alimento. Como características principales tenemos que son bacilos gram positivos, son estrictamente anaerobios, tal cual el anterior. Muchas veces pueden ser móviles, cerca de los 25 grados empiezan a favorecer la esporulación de este microorganismo. El principal reservorio es el suelo, ¿sí? Y los productos agrícolas frescos. Tiene una toxina que es muy termosensible, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es destruida en 30 minutos entre los 70 y los 80 grados centígrados, y si es aún a más temperatura como los 100 grados centígrados, en muchos menos minutos las destruimos. Esto es muy importante porque si es una industria de alimentos donde hay tratamientos térmicos y son totalmente eficientes y cumplen con estas temperaturas, evitamos, ¿sí? Que si no pudimos encontrar el indicador que era nuestro anaerobio sulfito reductor y teníamos esta toxina, la podamos destruir después con la temperatura. En presencia de luz, la bacteria vive entre 4 a 5 días, ¿sí? Pero al abrigo de la misma, generando esta espora o en lugares de oscuridad total, puede vivir un montón de tiempo. En la heladera puede vivir varios meses, ¿sí? Y recuentos altos de este Clostridium puede indicar justamente la presencia de los patógenos, que por lo general va a indicar que hay un problema en la deficiencia de los procesos de transformación de alimentos o que la materia prima ya sea de mala calidad. Entonces, dentro de los Clostridium dijimos que estaba el botulinum y el perfringens. El botulinum tiene como características que es un bacilo que no va a desarrollarse en medios azucarados, ¿sí? Como es, por ejemplo, el dulce de leche o la mermelada. El alimento contaminado no va a presentar ningún tipo de alteración, salvo que se liberen gases por los sistemas enzimáticos. Por ejemplo, si nosotros encontramos una lata que está inflada o un sachet que está inflado, eh, posiblemente no lo consumamos, pero en el llegado caso que lo consumamos, tenemos que tener en cuenta de que estos microorganismos tal vez no alteraron ni el sabor ni el color del alimento, pero al generar gas le generaron algo al envase. Entonces, visiblemente nosotros podemos evidenciar de que hay algo raro ahí. Los alimentos más implicados son conservas caseras, que están indebidamente esterilizadas o con una acidez muy baja. Y los alimentos mayoritariamente implicados pueden ser los espárragos, los ajíes, los pimientos, aceitunas, palmitos, ¿sí? Las conservas, los embutidos, jamones. Y por otro lado teníamos a los Clostridium perfringens, que estos tienen la capacidad de ser inmóviles, van a crecer rápidos y óptimamente a 37 grados centígrados. Tiene como reservorio lo que es el suelo, las carnes, el polvo y alimentos deshidratados, ¿sí? Como por ejemplo alguna especia. Fermentan azúcares como la glucosa, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, y va a producir gas sulfídrico
que esto más que nada nos da indicio cuando lo queremos buscar. No sé si se acuerdan en la imagen anterior que se veían puntitos negros en la placa o en los tubos, es por esta producción. Y bueno, es autolimitante y es sensible al frío, ¿sí? O sea que si los alimentos los conservamos medianamente bien y en refrigeración, este microorganismo debería de cesar su crecimiento.